Muy bien, aquí de regreso con un tema no menos interesante que el anterior. Como ustedes saben, hoy CICIG ha recusado al juez que tenía que conocer el caso de los hermanos Páez Valdés por mucho tiempo en prisión y vuelve a dilatar la prisión provisional. Pero no solo esa es la actuación. Últimamente CICIG hizo una denuncia pública sobre 18 jueces, algunos de los cuales se desplazaron a Naciones Unidas para hacer una denuncia exactamente del señor Dalanese y de CICIG por verse perjudicado en sus intereses. Nos acompañan dos de los jueces que se trasladaron a Nueva York al respecto, que nos van a contar o nos van a comentar qué fue lo que hicieron, por qué lo hicieron. Me refiero al juez Amílcar Enrique Colindres Hernández y a la jueza Dina Josefina Ochoa Escrivá. Señores, dama, buenas noches. Sucintamente, ¿ustedes a qué fueron a Nueva York? Creo que fue a Nueva York, ¿verdad? Sí. ¿A qué fueron a Nueva York? Pues a Nueva York asistimos específicamente en relación al informe de CICIG aquí en Guatemala sobre jueces de la impunidad, porque pues nos sentimos con arbitrariedad de ese informe, toda vez que en mi caso quiero decirle que la acusación que él hace es un caso del año 2003, en donde ya fue cosa juzgada, en donde ya yo fui investigada y declarado sin lugar ese antejuicio. Por esa razón, pues comparecimos a las Naciones Unidas, especialmente porque aquí en Guatemala no existen los mecanismos de corrección que deberían de haber para establecer este tipo de acciones en contra del Estado de Derecho, que es tan importante en nuestra nación y que es uno de los pilares importantes en la justicia de Guatemala. Señor juez, la respuesta de Naciones Unidas, si les han dado alguna o su percepción de ella. Bueno, en principio creo que ganamos bastante con que nos escucharan. Entonces ya después de eso, lo demás tendrá que venir con el tiempo. Creo yo que ellos tienen que estudiar lo que nosotros le hemos planteado. Básicamente una de las preocupaciones de nosotros es la estructura que mantiene la Comisión Internacional contra la Impunidad, que no tiene ningún tipo de control, por lo menos de lo que nosotros podemos conocer a este momento interno, de cuáles son específicamente las acciones que podrían o no podrían llevar a cabo en cumplimiento de su mandato en el acuerdo del gobierno de Guatemala con Naciones Unidas. Hay un tema que es muy interesante del caso de ustedes y que lamentamos, por cierto, que CICIG nuevamente no hay algún personero sentado aquí con nosotros, que nos gustaría muchísimo debatir con ellos, y es el tema que ustedes son jueces, ustedes son la máxima autoridad en este país. Cuando nosotros como ciudadanos comunes y corrientes comenzamos a ver a jueces solicitando en Estados Unidos que se haga justicia ante la falta de un Estado de Derecho, denota un síntoma que algo está pasando en Guatemala. Específicamente en Guatemala no hay mecanismos, o sea, no hay, la CICIG vino sin un mecanismo de apelación. Dice que toda institución tiene que tener mecanismos de apelación, tiene que tener mecanismos políticos para revisar todo ese tipo de acciones. En este caso CICIG fue creada sin ese tipo de mecanismos. Ese tipo de mecanismos está en las Naciones Unidas, que tendrían que ser los entes encargados de vigilar la actitud y la actividad que tiene CICIG, porque CICIG nos ha atropellado moralmente, nos ha atropellado nuestra dignidad como funcionarios, ha quebrantado ese Estado de Derecho que es tan importante. Yo como jueza tengo más de 30 años de trabajar en el organismo judicial, he hecho una carrera judicial, he trabajado toda la vida, he dado mi vida, he arriesgado mi vida, pero por una simple información que se da en un informe que no tiene sustento, que no tiene pruebas, en donde no existe ese Estado, se está menospreciando y menoscabando la dignidad, y la dignidad de mi familia, la dignidad de todo el sistema de justicia. Señora jueza, ¿cuál es la acusación que específicamente le hace a usted CICIG? Él dice que en un caso del año 2003 yo dicté una resolución
que él dice que es contraria a derecho. Esa resolución, quiero decirles que esa resolución también, y en mi caso hubo una discriminación porque en esa resolución fue conocida por otro juez dijo lo mismo que dije yo, la Corte de Constitucionalidad dijo lo mismo y a ellos no los pone en el informe. Entonces, para mí hay una discriminación de género, hay una discriminación contra la mujer. Y quiero decirles que yo he pasado un ciclo de violencia a consecuencia de este proceso. Este proceso en el 2003, pues yo recibí amenazas hasta de muerte, se entraron a mi casa, hicieron una serie de situaciones. El segundo ciclo de violencia es cuando yo me postulo para magistrada, en donde igualmente me hacen ese señalamiento. Y el tercer ciclo de violencia es este ciclo de violencia que el Estado está permitiendo. Y lo digo ¿por qué? Porque entre él y yo hay una relación desigual de poder. ¿Por qué hay una relación desigual de poder? Porque yo no puedo venir en contra de él aquí en Guatemala. Yo no puedo hacer mi planteamiento porque se ha violentado todas esas garantías constitucionales. Juez Colindres, de los 18 jueces y juezas, ¿verdad?, que estaban en el informe, hoy el Ministerio Público presenta acusación contra 10. ¿Están ustedes incluidos en esa lista? No. O sea, ustedes están al margen incluso de la acusación que ha habido hoy. Usted sabe que el señor Dalanese está acusado en Costa Rica por varias personas de haber implementado pruebas forzadas a testigo. Usted, que es un juez y ha emitido muchas sentencias, ¿qué sensación le da que su juzgador o su acusador precisamente esté acusado de lo mismo que le acusa a usted? Pues básicamente es una sensación de miedo, es una sensación de terror, ¿verdad? Porque ¿qué se puede esperar bajo esas condiciones? Pero específicamente trato de responder lo mejor que puedo a la pregunta que usted me plantea, con los antecedentes que usted me plantea en esta pregunta en específico. Y tal vez